Abran por favor sus Biblias en Job capítulo 23, donde tuvimos la lectura. Ya tenemos meses y meses y meses estudiando el libro de Job. Ya estamos ahora en el capítulo 23. A ver, permítanme. Necesito mi café, hermanos. No funciono sin él. Ok, Job capítulo 23. Job capítulo 23. Y lo que vamos a ver es la tercera respuesta de Job a Elifaz. Si ustedes recuerdan, Elifaz dio un discurso en el capítulo 22 donde él acusa a Job en un montón de cosas. Sofar también en el capítulo 21. Entonces ellos están criticando a Job una y otra vez. Y este es el tercer discurso o la tercera respuesta que Job le da a Elifaz. Y este discurso en realidad abarca todo el capítulo 23 y todo el capítulo 24. Obviamente no tenemos ni remotamente cerca el tiempo necesario para cubrir ambos capítulos, 23 y 24, pero les voy a dar un más o menos de qué trata. En estos dos capítulos, que es este discurso por parte de Job, podemos ver que Job tiene tres puntos. El primer punto, el cual es el que vamos a ver esta mañana, abarca del versículo 1 al versículo 12. Esto es lo que veremos esta mañana. Y el punto es: Dios se esconde de mí. Dios se esconde de mí. Era lo que Job veía, ¿no? Que Dios en realidad, en su trascendencia, no podía él tener contacto. Por eso es que en los primeros capítulos él dice que quería un árbitro entre Dios y él, que obviamente sería la persona de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Dios se esconde de mí, del versículo 1 al versículo 12. El segundo punto del discurso de Job comienza en el versículo 13 y llega hasta el 17. 13 al 17. Y el tema de esta segunda sección, de este segundo punto, es: Dios me infunde temor. Dios me infunde temor. Primer punto: Dios se esconde de mí. Segundo punto: Dios me infunde temor. Y el tercer punto abarca todo el capítulo 24. Entonces, el capítulo 24 es un punto solo, y eso es: Dios me tiene perplejo. Dios me tiene perplejo. Entonces, primer punto, versículo 1 al 12, Dios se esconde de mí. Versículos 13 al 17, Dios me infunde temor. Y el capítulo 24 completo, Dios me tiene perplejo. Esta mañana, como ya mencioné, únicamente vamos a ver el punto número 1: Dios se esconde de mí. Como tal, el versículo clave de todo el capítulo 23 es el versículo 13. Veamos ese versículo clave del capítulo 22. El versículo clave dice, capítulo 23, 23:13. Ese es el versículo clave. Dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Okay? Gracias, hermano. En otras palabras, está hablando de la absoluta soberanía de Dios. Ese es el tema principal de todo esto. Dios hace lo que le place porque Él es Dios. Nos guste o no nos guste, lo comprendamos o no lo comprendamos, dentro de su soberanía, dentro de su concurrencia, dentro de su providencia, Él hace lo que le place, por amor a su nombre. En realidad, este discurso por parte de Job no es para defensa de su persona, aunque Sofar y Bildad y Elifaz
y todos lo están acusando de cosas, él en respuesta a ellos, en este capítulo en particular, no les está realmente argumentando nada. No es para defensa de él mismo, sino que él está en este discurso mostrando la persona de Dios. Que ellos digan lo que quieran de él, yo les voy a hablar de Dios. Eso es lo que él quiere hacer y hace dentro de este capítulo. No trata de defenderse, explica a Dios. Pone su énfasis en varias cuestiones divinas, en varios puntos divinos. Como ya mencionamos claramente en el versículo 13, su absoluta soberanía. Pero no solamente habla de esos temas, de ese tema entre capítulos 23 y 24, sino que también habla de otros puntos como la trascendencia de Dios, que esto viene siendo algo que tenemos capítulos estudiando acerca de la trascendencia de Dios. Entonces, él habla acerca de la trascendencia de Dios aquí, pero no solamente de la trascendencia de Dios, sino que también habla de la inmanencia de Dios. Entonces, Job habla de la trascendencia de Dios y de la inmanencia de Dios en esta misma sección. No solamente eso, sino que él también habla acerca de, o está implícito dentro de su discurso, que él habla acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios como tal. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración para comenzar con los versículos 1 y 2. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí esta mañana aprendiendo acerca de su bendita palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver y entender acerca de su trascendencia, su inmanencia, su providencia, su soberanía, Señor, dentro de estos hermosos pasajes de la palabra, aunque difíciles muchas veces para nosotros para comprender, Señor. Sabemos que tenemos ese Maestro, el Espíritu Santo, que nos ilumina, y le pedimos, Señor, que sea Él que nos abra nuestros ojos esta mañana para aprender las verdades profundas de sus sagradas escrituras. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. 1 y 2. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Esto es muy práctico, muy interesante, muy práctico, fácil de comprender. Vamos a parafrasear ese versículo. Si lo parafraseamos, leería algo similar a esto: el día de hoy mi queja es amarga y debo cuidar mis palabras para contener la queja de mi dolor, ya que mi herida es más grave que mi expresión de dolor. Otra vez, vamos a parafrasearlo. El día de hoy mi queja es amarga y debo cuidar mis palabras para contener la queja de mi dolor, ya que mi herida es más grande que mi expresión de dolor. En otras palabras, Job se está conteniendo. Él no quiere escucharse como una persona que se queja. Yo creo que todos conocemos una persona así. Tenemos uno aquí en la iglesia. Este es mi muy querido, nuestro muy querido hermano Félix. El hermano Félix puede estar en el peor dolor del mundo y tú le preguntas ¿cómo está? Y él te responde con una cara seria, pero bien, estoy bien. Y dices, el hermano se está revolcando del dolor, yo sé que le duele y mira, estoy bien. Su dolor es grande, pero su queja poca. Creo que todos conocemos a personas así. Y esto implica que es mucha autodisciplina. Tienes que tener mucha autodisciplina para poder controlar tu queja. Yo no soy así. No, hermanos, con cualquier cosita que a mí me duele, yo empiezo, ¡ay, me duele!
Yo no soy así. Pero él está mostrando mucho autocontrol y está diciendo: mis heridas y mis problemas y mi dolor es muchísimo, pero tengo que contener mi queja. Eso es algo que se debe de admirar de las personas que tienen estas capacidades. Los tres amigos de Job no comprendían que Job necesitaba de mucha autodisciplina para poder contestarles y hablar con ellos. Déjenme decirles, la próxima vez que usted vaya a visitar a una persona que está enferma, recuerde que el dolor de la enfermedad drena las energías del individuo y demanda gran fortaleza y gran paciencia por parte del enfermo para hablar contigo y tener que lidiar contigo. Entonces mantengan eso en mente cuando ustedes vayan a ver a una persona enferma. Si ellos les permiten entrar por su casa para hablar con usted, sea comprensivo. Muy bien, versículos 3 y 4. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Como en ocasiones anteriores, en capítulos que ya hemos visto, Job quiere encontrar a Dios porque él quiere tener una audiencia con él. Job quiere poder presentarse delante de la persona de Dios juez y exponerle su caso y decirle: Señor Dios, este es mi caso y la verdad es que no quiero ser juzgado injustamente, porque yo no soy culpable de lo que Elifaz y Bildad y Zofar me están acusando. Yo soy inocente, Señor, y yo quiero que usted me vea cara a cara, que usted examine el caso y que sea usted quien me dé el veredicto. El veredicto de los tres amigos de Job era: tú eres culpable, 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 y tú estás sufriendo porque eres culpable, porque eres pecador, por eso. Ese es el veredicto. Y Dios es tu juez y vas a terminar en el Hades, en el infierno. ¿Sí? Ese era el veredicto de sus amigos. Pero Job dice: no, yo quiero que el veredicto me lo dé el juez justo, Dios. Y él está buscando esa presencia. Él está buscando el rostro de Dios para que sea Dios quien dé el veredicto justo y preciso. Él quería que Dios lo declarara inocente. Sus amigos decían que era el culpable y él decía: no, Dios me va a declarar a mí inocente. Continuamos. Yo sabría lo que él me respondiese. Versículo 5. Yo sabría lo que él me respondiese. Es decir, que Job tiene tal plena confianza en la persona de Dios juez justo, perfecto, que él dice: yo ya sé y tengo la certeza de cuál va a ser el veredicto. Dios me va a encontrar inocente. Yo ya sé cuál es el veredicto, porque yo sé en quién he confiado. Job está tan seguro de su inocencia y de la persona de Dios que con certeza puede afirmar esto y decir de él mismo que él será declarado justo. La razón por la cual Job dice esto es porque el concepto que los amigos tenían acerca de la persona de Dios era una media verdad. No estamos diciendo que el concepto era errado,
sino que era una media verdad. Los amigos de Job solamente veían la trascendencia de Dios y por lo tanto solamente podían ver a Dios Padre como juez. Otra vez, si nosotros solamente nos enfocamos en la trascendencia de Dios, es imposible ver a Cristo. Porque solamente estás viendo a Dios como juez. Pero si tú ves hacia Cristo, tú no solamente puedes ver la trascendencia de Dios, sino que puedes ver la inmanencia de Él. No sé si todos conozcan el concepto, entonces lo voy a explicar rápidamente. ¿Qué es la trascendencia y qué es la inmanencia? La trascendencia significa que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan perfecto, tan santo, tan hermoso y tan puro y tan todo como Dios Padre, que no hay forma de que nosotros tengamos acceso a Él. ¿Por qué? Porque Dios está acá, perfecto y santo y puro y todo, y yo como ser humano, hombre pecador, yo estoy acá. Y no hay forma de reconciliar al hombre caído con la perfección de Dios. Por lo tanto, Dios es trascendente a nosotros. No hay contacto, porque Él es santo, puro, perfecto, y un pecador sucio, asqueroso. Por lo tanto, no hay reconciliación. Él está aquí, yo estoy aquí. A eso nos referimos con trascendencia de Dios. Y es cierto, Dios Padre es tan trascendente, que no hay contacto. Y de esa manera solamente puedo ver a Dios como juez, porque Él está por sobre mí. ¿Qué es la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios la encontramos en la persona de Cristo Jesús. Es decir, Dios hecho hombre. Dios se encarnó para poder estar de aquí, fuera de nuestro alcance, a aquí, como Dios hombre, por medio del cual me identifico. Y por medio de Cristo Jesús, yo puedo tener una relación con el Padre trascendente. Entonces, Dios en su persona física humana, es decir, en la persona de Cristo Jesús, es la inmanencia de Dios. Por lo tanto, Dios Padre, si es visto desde el punto de vista trascendente únicamente, lo vemos como juez. Pero si yo entiendo a la persona de Cristo Jesús, yo veo su inmanencia. Y aunque sí, Jesús es Dios, ahora ya no me ve con ira si estoy en Cristo, sino que por su misericordia se ha compadecido de mí, me extendió la salvación. Y fíjense lo que dice, versículo 6 de Job 23:6, dice, ¿contenderá conmigo con grande fuerza? O sea, Dios Padre en su trascendencia va a contender conmigo como si yo fuese un enemigo. Y observen lo que dice el versículo 7. No, antes Él me atendería. ¿Por qué? Por su inmanencia. Entonces, si Dios tan solo fuera trascendente, contendería con el humano Job, con fuerzas. Pero porque Dios no solamente es trascendente, sino que es inmanente, en la persona de Cristo Jesús el Mesías, no va a contender contigo, sino que te atenderá con amor como un padre con un hijo.
Muy bien. Entonces ya entendemos qué es inmanencia, ya entendemos qué es trascendencia. Vamos a continuar. Versículos 8 y 9. Y fíjense, perdón, 7, me lo salté, 7. Dice, ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Entonces, él está diciendo, gracias a la inmanencia de mi Dios, Cristo, el Mesías, aunque no menciona al Mesías, pero es ¿cómo se llama? Entendido, implícito, está implícito. Entonces, dice que yo escaparía de la ira del juez Dios trascendente. A causa de su inmanencia, ya no tengo la ira de su trascendencia. Es lo que está diciendo el versículo 7. Ahora vamos a ver el versículo 8 y 9. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Recuerden, el punto que estamos viendo es Dios se esconde de mí. Recuerden, ese es el punto. Dios se esconde de mí. Entonces, en los primeros versículos él está diciendo, yo quisiera tener una audiencia con Dios para exponerlo, ¿verdad? Exponer mi causa, y yo sería encontrado inocente, sería llamado justo a causa de que estoy en el Mesías, en Cristo, en su amor. A causa de su inmanencia no tengo problemas con su trascendencia. Hasta ahí. Ahora vemos los versículos 8 y 9. Dice, aquí yo iré al norte, no lo hallo, voy al occidente, no lo percibo, se muestra su poder al norte, yo no lo veo, al sur se esconderá, no lo veré. Entonces, en nuestra traducción dice norte, sur, este, oeste, pero si nosotros vemos el hebreo original, no dice norte, sur, este, oeste. En el hebreo original dice al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Y cuando se refiere al oriente, dice hacia el frente, es decir, que su rostro de él estaba hacia el oriente. Entonces él está diciendo, pues enfrente de mí, al oriente, atrás de mí, al occidente, a mi derecha, que viene siendo el sur, y a mi izquierda, que viene siendo el norte. Entonces, tal cual así viene en el hebreo, tiene que ver con la dirección de la postura de su persona, hacia qué dirección estaba él mirando. Y a partir de ahí es donde él toma la dirección. ¿Okay? Y dice que yo no lo hallaré, no importa dónde vaya, si voy al norte, sur, oriente, occidente, no lo encuentro. Entonces no puede tener esa audiencia que tanto busca, porque él quiere una audiencia en físico, él quiere una audiencia con la persona de Dios mismo. Y dice, pero no lo encuentro para poder llevar a cabo esa audiencia. Dios se está escondiendo de mí. El asunto es lo siguiente. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Él no se esconde. Él está en todas partes. Vamos a ver, hay muchísimos versículos que hablan acerca de su omnipresencia, pero vamos a ver uno, el más famoso yo creo, Salmos 139, Salmo 139, versículos 7 al 12. Salmo 139, 7 al 12 nos dice lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol se hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las sombras, las tinieblas, que la luz. En otras palabras, Dios está en todas partes, en todo momento, y no hay lugar donde te puedas esconder porque Él es omnipresente, está en todo tiempo, en todo momento. Un atributo que únicamente le corresponde a Dios. Recuerden que ese es uno de los atributos que mucha gente le quiere atribuir a Satanás también. Muchas personas no piensan con lógica, y no piensan con inteligencia de la palabra de Dios, y terminan dándole o atribuyéndole a Satanás la omnipresencia. O sea, se los explico de la siguiente manera. Ya lo he dicho antes. Yo sé que hay alguien en el estado de Chiapas, algún hermano en Cristo,
que dice, ay, Satanás, aquí lo tengo y Satanás aquí está. ¿Sí? Me está tentando y me está causando lata. Y luego hay un hermano cristiano en Alemania que dice lo mismo al mismo tiempo. Y hay otra persona aquí en México que dice lo mismo y otro en Estados Unidos. Entonces dicen, pues Satanás está entonces en todo lugar, en todo tiempo, porque atribula y molesta a cada cristiano, todos al mismo tiempo, alrededor de todo el globo terráqueo. Por lo tanto, es decir que Satanás es omnipresente también. Encima de eso, sabemos que Satanás está en gloria en los cielos, delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo hace eso todos al mismo tiempo? No se ponen a pensar. Le atribuyen el atributo divino de Dios, de la omnipresencia, a Satanás, lamentablemente. Y nada más le corresponde a Dios, a nadie más. Pero bueno, continuamos. Entonces, Dios está en todo lugar, en todo tiempo, y Él ve todas las cosas, no es decir que Él no está escondido. Y versículo 10 de nuestra lectura, mas Él conoce mi camino. Entonces yo voy al este, yo voy al sur, al occidente, al norte, y yo no lo veo, pero yo sé que es omnipresente. Y no solamente es omnipresente, sino que ya conoce mi camino, ya conoce en dónde estoy, conoce mi situación, porque Él es omnisciente. Entonces, Él es soberano, Él es trascendente, Él es inmanente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Todos estos puntos los estamos viendo aquí. Dice, me probará y saldré como oro. ¿Cuál es el camino de Job? Dice que Dios ya sabe mi camino, pues ¿cuál es su camino? En este momento su camino es estar en el crisol. ¿Qué es un crisol? Un horno. Un horno chiquito, es así, un envase donde ponen ahí el oro y la plata y esa la metan al horno para que sea purificado. Entonces, Él está diciendo, Señor, yo no puedo tener audiencia contigo porque no te veo, pero sé que estás ahí, tú conoces mi camino y tú sabes muy bien que mi camino es que me tienes en el horno. Señor Dios, tú me tienes en el horno de prueba ahorita, me tienes en el crisol. Y yo sé que yo voy a salir lustroso y brillante y precioso como el oro más fino de esta prueba en la que me tienes. Tú, Señor, sabes muy bien que tú me tienes en este horno. Pero lo está viendo para provecho, porque Él está viendo que al final de todo saldrá como oro, será pulido, será precioso, será un oro lustroso. Entiende que la prueba que Él está pasando es para santificación progresiva. Él comprende muy bien que la prueba trae un mejoramiento de la persona para con Dios. Entonces dice, ahí es donde me tienes, Señor. Tú conoces mi camino, porque tú me tienes ahí, me tienes en el crisol. El horno era por amor divino y no para juzgar los pecados de Job. Las adversidades que estaba viviendo Job eran para su purificación, para su pulimiento, para la gloria del Señor y no por cuestión de juicio de pecado. Dios utiliza el sufrimiento de Job para purificarlo y hacerlo un mejor hombre. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, al igual que Job a lo largo de su libro, ¿por qué sufre el creyente? ¿Por qué sufre el creyente? Esta es una respuesta excelente para tu santificación progresiva, para que tú tengas un crecimiento espiritual, para que tengas una relación mucho más íntima con la persona de Dios.
Es decir, con ese Dios trascendente por medio de Cristo Jesús inmanente. ¿Por qué el creyente sufre? Para ser purificado, para honra y gloria de Dios. Vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de la prueba y la purificación. Vamos a empezar con uno aquí de Salmos. Salmo capítulo 66. Vámonos a Salmo capítulo 66 y vamos a leer el versículo 10. 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Dios nos ensaya, es decir, pone cuánto es el nivel de pureza. Si ustedes saben, a mí me gustan las monedas antiguas, me gustan las monedas de plata. Y las de 8 reales, que son las que tenían aquí en México, las 8 reales tienen alrededor lo que se llama el ensayador, ¿va? Y nada más las tienen los 8 reales y algunas otras monedas antiguas de nuestro país. Y en eso que se llama el ensayador, te dice el nivel de pureza que tiene cada moneda. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere. Dios nos ensaya, nos purifica como a plata. ¿Okay? Vamos a ver otro versículo. Bueno, vámonos al Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, en tiempo de persecución, aquí está hablando de tiempo de persecución. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a leer versículos 5, 6 y 7. 1 Pedro 1, 5, 6 y 7. Dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para que sea manifiesta en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los sufrimientos del cristiano son para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso el creyente sufre. Otra vez, ¿para qué sufre? Para alabanza, gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para mi purificación. ¿Para qué? Para mi íntima relación con Dios trascendente. Por último, vamos a ver aquí acerca de este punto lo que dijo Pablo, libro de Romanos. Romanos capítulo 5, y vamos a leer únicamente los versículos 3 y 4. 5, 3 y 4 dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow. Por eso es que el creyente sufre. Ya casi terminamos, nos faltan 3 versículos, 10, 11 y 12 de nuestra lectura. Job 23, 10, 11 y 12. Mas él conoce mi camino. Perdón, eso ya lo vimos. 11 y 12, perdón. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Si nosotros regresamos, yo les dije que esto no tiene nada que ver con la defensa de Job. Este sería el único instante en todo este discurso donde él se defiende. Si nosotros regresamos a lo que dijo ¿quién fue? ¿Elifaz? A ver, vamos a Elifaz. Capítulo 22 y versículo 22. Fíjense una de las acusaciones de Elifaz para con Job. 22. Elifaz le dice a Job: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, eso se lo dijo a Job, implicando que Job no guardaba la palabra de Dios
y que Job no tenía los mandamientos, o sea, que Job lo ignoraba por tanto. Dice, mételo en la cabeza, métetelo en el corazón. Y entonces, en su única defensa, en este discurso, aquí lo vemos en el versículo 11. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Él está diciendo, tú me estás acusando de algo falso, Elifaz, porque yo en realidad, yo siempre tuve las palabras de Dios en mi mente, en mi boca, en mi alma, y las he guardado. Y el versículo 12 es tremendo, porque nos dice que no solamente ha guardado su palabra, sino que la fuente principal de su alimento es la palabra de Dios. Veamos el versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En otras palabras, la palabra de nuestro Señor Dios, el estudio de su persona, realmente era la fuente principal de nutrición para Job, más que incluso su comida. Yo no sé cuántas veces, ya no tanto, afortunadamente, porque ya no hacemos la ruta con las camionetas. Si todavía hiciéramos la ruta con las camionetas, lo seguiría escuchando. Pero ¿saben cuál era la excusa número 1 cuando hacíamos rutas para recoger a la gente? No vamos a ir, hermano, a la iglesia hoy porque no hemos hecho de comer y mi marido acaba de llegar y necesito yo de darle de comer y hermano, tenemos que comer. No vamos a ir a la iglesia. ¿Saben qué es la excusa número 1 cuando se hacen las rutas? O eso o la lavada. Pastor, tengo que lavar porque hoy es domingo y mañana las niñas tienen que entrar otra vez a la escuela y tengo que lavarles el uniforme. O sea que es más importante su panza y es más importante la ropa de la niña que la persona misma de Dios. ¿Por qué? Porque su nutrición es totalmente física, no entienden lo que es nutrición espiritual, lo cual realmente trae gozo al alma y gozo al cuerpo y gozo en todo aspecto y honra y gloria y alabanza a Dios. Pero antes de que eso, prefieren las cosas banales, que no tienen un provecho a la larga. Recuerden que todo eso va a desaparecer. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y ellos están dejando a un lado la palabra de Dios por cuestiones temporales. Vamos a ver unos versículos. Jeremías, hablando acerca de este tema. Jeremías capítulo 15 y versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así debe de ser la palabra de Dios para nosotros, los que hemos creído. Nuestra nutrición, nuestro gozo, nuestra alegría de corazón. Tan dulce como lo expresa también el salmista en Salmos. Tan dulce. Salmos 1. Algunas personas entran al crisol, es decir, al horno de fundición, entran al crisol y les produce quemaduras.
y dolor, aflicción, y no tienen provecho. Otros, sin embargo, como Job, pueden entrar al crisol, al horno de la aflicción, y como resultado salir con una experiencia purificadora. ¿Cuál es la diferencia? Porque unas personas pueden entrar al crisol, al horno, y salir quemados sin sacar provecho, mientras que otros pueden entrar al horno y salir con una experiencia absolutamente asombrosa para el mejoramiento de ellos y su relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud hacia la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Si somos nutridos por la palabra y nos sometemos a la voluntad de Dios, la experiencia en el crisol, aunque dolorosa, nos refinará y nos purificará. Pero si nos resistimos a la voluntad de Dios, si no permitimos que Él nos cambie y que Él nos santifique mediante el conocimiento de su palabra, no nos alimentamos de la verdad, la experiencia no solo dolerá, sino que nos será totalmente amarga y sin provecho. ¿Cómo estás tú tomando las pruebas de esta vida? ¿Cuál es tu actitud hacia con Dios, hacia su palabra, hacia su voluntad y ciertamente hacia su Hijo Jesucristo? ¿Entras al crisol reluciente o entras al crisol y no sacas provecho? Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted es trascendente, sí, es inmanente, sí. Es justo, sí, pero también es amor. Gracias, Señor, porque usted en su soberanía absoluta nos pone a prueba para la santificación progresiva de cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Le pedimos, Señor, que cada uno de los que esté aquí reciba la prueba como lo hizo Job, entendiendo que la prueba lo lustraría y lo purificaría como el más puro y hermoso de los oros, del oro. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha extendido mediante la obra de su Hijo Jesucristo. En su nombre, Señor, se lo agradecemos, le agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén.